un evento organizado por el Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, con apoyo de TPLab SADCB, Servicios de Laboratorio para Geotecnia. Muy buenos días a todos. Les saluda Carla Janet Benítez Medina, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, institución técnica con más de 35 años de trayectoria profesional. Desde el instituto les doy la más cordial bienvenida al webinar, agradeciendo su interés de compartir con nosotros y de conectarse en esta serie de encuentros digitales que estaremos desarrollando para ustedes. El webinar nuevamente ha sido un éxito en su convocatoria, y a los que no hayan podido conectarse para disfrutar en vivo de esta sesión, podrán encontrar este y todos los webinars en nuestro canal de YouTube ISIC, canal oficial, donde estarán y podrán acceder a ellos en cualquier momento. Esperamos que ustedes y su familia se encuentren bien dentro de esta crisis sanitaria y lluvias que estamos experimentando desde el fin de semana a lo largo de todo el territorio nacional. Sabemos que también esto es una oportunidad para poner al servicio nuestros talentos profesionales en las obras de rehabilitación y construcción, tanto de infraestructura vial y vivienda, que serán necesarios para levantar de nuevo El Salvador juntos, como siempre lo hemos hecho, y como instituto, compromiso para apoyarles con nuestra consultoría técnica y servicios complementarios que ustedes necesiten. Uno de los objetivos que tenemos en el ISIC es el de impulsar la capacitación técnica profesional y elevar el conocimiento de los que trabajamos en el sector. Es con esta finalidad que hemos venido desarrollando seminarios, congresos y actualmente estas webinars con expertos, dando continuidad a la labor que iniciamos hace décadas atrás. Y asimismo el instituto pues pone a disposición todos los servicios a la industria a través de consultorías técnicas, evaluaciones de edificaciones, tanto de ensayos destructivos como no destructivos, investigaciones sobre comportamiento y de uso de nuevos materiales, medición de planicidad en pisos de concreto, entre otros, que se suman, por supuesto, a los servicios de calibración de equipos en las magnitudes de masa, fuerza y temperatura que están acreditados bajo ISO 17025. Es un servicio que continuamos brindando a los proyectos autorizados a operar, cumpliendo las disposiciones de las autoridades en lo que se refiere a los protocolos y equipos de bioseguridad. Todo el trabajo que realizamos se ve reflejado también en las publicaciones técnicas que sin interrupción se han realizado a lo largo de más de 35 años, ¿verdad? Toda una trayectoria institucional, y que pueden también adquirir a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo fundacionisic@gmail.com. Cumpliendo con nuestro objetivo de formar, el webinar de esta mañana, titulado Diseño de morteros hidráulicos, en su sesión 2, estará a cargo del ingeniero Tulio Pineda Martínez, socio fundador y propietario de TPLab SADCB. El ingeniero es ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en el área de geotecnia y laboratorio de suelos y materiales. Es conferencista y catedrático universitario impartiendo las asignaturas de tecnología del concreto, mecánica de suelos, ingeniería de pavimentos y mezclas asfálticas, entre otros. Además de participar como conferencista durante varios congresos de vías terrestres en El Salvador, el ingeniero Pineda, como mencioné al inicio, actualmente se desempeña en diversos proyectos a través de la firma TPLab SADCB, donde es socio fundador, organización con más de 10 años en la industria salvadoreña y en la cual es socio fundador propietario. Les recordamos a todos nuestros participantes que a lo largo de la conferencia pueden ir formulando sus preguntas en el chat habilitado en la parte superior derecha de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas que moderará esta mañana la licenciada Ileana Gómez, coordinadora del área técnica de capacitación y difusión, en compañía de la ingeniera Gabriela Aguirre del área técnica del ISIC, para que el ingeniero Tulio Pineda pueda dar respuesta a sus inquietudes. Asimismo, durante la ponencia, las cámaras estarán apagadas para una transmisión más fiable
de audio y video. Finalmente, quiero agradecer a la empresa TPLab por su apoyo en la realización de este evento y dejo con ustedes al ingeniero Tulio Pineda, a quien agradezco su aporte y amistad a nuestro instituto. Bienvenido, ingeniero, y muchas gracias. Buenos días a todos. Gusto de saludarles en esta mañana lluviosa y bueno, dándole gracias a Dios, pues que hasta la fecha, pues estamos con salud, ¿verdad? Pero lamentando profundamente las cosas acaecidas acá en nuestro querido El Salvador. Como bien lo dijo la arquitecta, estamos en la obligación de sacar adelante nuestro país y en la menor manera que la podamos hacer, pues hay que hacerlo. Creo yo de que a través de estas charlas estamos por lo menos poniendo un poquito de contribución para que realmente pues logremos aportar a esto que tanto nos necesita. Entonces, pienso pues de que a través de estas charlas nosotros podemos capacitarnos, aprender, porque cuando ustedes hacen consultas, en la medida de lo posible se responde y también uno aprende de esas preguntas. Así que vamos a comenzar con la segunda parte de la exposición que dejamos la vez pasada a nivel, digamos, general, ¿verdad? Que fue lo que hicimos. Ok, me voy a trasladar a la parte donde nos quedamos en la primera reunión. Aquí está. Aquí estamos. Voy a tratar de cómo quito esto de acá. Ok. Bueno, estamos en esta parte 2 que nos hace a nosotros una guía de uso de las dos normativas que rigen la parte del diseño de los morteros hidráulicos. La norma C1586 de la ASTM, Standard Guide for Quality Assurance of Mortars. Esta normativa es una congruencia entre las dos normativas ASTM C270 y 780. Como ustedes van a poder ver, cuando nosotros entramos a leer la normativa, estas dos, una dice que no es aplicable para el campo, otra solo es aplicable bajo ciertas circunstancias. Entonces, se hace necesario encontrar un puente entre las dos. Y esta es la norma ASTM C1586. Es un adecuado uso de la especificación C270 y el método de ensayo C780. Son dos cosas diferentes, la especificación y el método de ensayo C780. Uno es puramente laboratorio y el C780 es prueba de campo, ¿verdad? Es realmente lo que rige cuando vamos a hacer morteros en campo. Vamos a ver aquí para pasarla. Ahí está. Sí, ¿verdad? La norma, fíjense, vamos a dar primero una pequeña introducción a cada una de las normas. ¿Por qué razón es que se genera, digamos, en cierto momento una ambigüedad entre ambas normas? Y por lo cual la C1586 forma el puente entre las dos. El primer numeral de la C270 es el alcance y dice que son la que cubre las especificaciones para el mortero en la construcción de la mampostería, ya sea reforzada o sin reforzar. Y esta normativa nos da 4 tipos de morteros, ya sea por proporciones, como habíamos dicho, o por propiedades, ¿verdad? Hay 2 tablas en la norma STM C270, las cuales las vimos la vez pasada, la tabla 1 y la 2. La tabla 1 es por propiedades y la 2 por proporciones. En las cuales están todas las características que deben de cumplir cuando se usan morteros
ya sea por propiedades o por especificaciones. En el numeral 1.4, la 070 dice, indica, fíjense bien, dice, no es una especificación para determinar la resistencia de morteros a través de pruebas de campo. O sea, está diciendo de que solamente es para morteros elaborados en laboratorio. ¿Por qué razón? Porque la normativa C270 tiene ciertas condiciones rigurosas de control de la mezcla hecha, tiempos de curado, etcétera, diferentes condiciones. Por lo cual, su ámbito es estrictamente laboratorio, no en campo. En el numeral 3.2 dice, los requerimientos de la especificación por propiedades de la tabla 1 no deben usarse para evaluar morteros producidos en la obra. Ya se comienza a generar la disyuntiva en cuanto cuando nos dicen nuestro mortero tiene que cumplir la normativa de especificación de ASTM C270, ¿verdad? Pues ya desde ahí ya hay una ambigüedad. Desde mi punto de vista, debiera de ser una especificación propia de proyecto y no basada en la STM C270. ¿Por qué? Porque el numeral 3 puntos dice, los requerimientos de la especificación por propiedades de la tabla 1 no deben usarse para evaluar morteros producidos en la obra, ¿verdad? Entonces quiere decir de que si nos dan resistencia por especificación, es una resistencia propia del proyecto. El numeral 3.3 dice, dado que los valores de resistencia a la compresión resultantes de morteros ensayados en campo no representan la resistencia a la compresión de morteros elaborados en laboratorio, ni de morteros ubicados en la pared, las propiedades físicas del mortero muestreado en campo no deben ser utilizados para determinar el cumplimiento con esta especificación, con la C270, ni propuestos como criterios para determinar la aceptación o rechazo del mortero. Y nos manda a la sección 8 y a la guía C1586. Entonces, allí ya se acentúa más la disyuntiva, ¿verdad? Y dice en el numeral 8.3, dice, el método 180 está disponible para la elaboración de morteros en el campo, ¿verdad? De cualquier forma, debido a la diferencia entre los procedimientos, entre la especificación y el método de ensayo C180, los resultados de resistencia a la compresión a partir de mortero muestreado en campo no se requiere ni se espera que cumplan los requerimientos de la C270. Entonces, ahí estamos claros que hay una diferencia bien marcada entre los dos métodos de ensayo. Ahora viene la 780. En la introducción, fíjense bien, hace énfasis en que este método es útil para muestrear y ensayar morteros en lo relativo a su composición y propiedades en estado plástico, endurecido. Ya sea antes de que nosotros hagamos la obra, o sea, como el diseño propio del mortero, o durante la construcción. Entonces, en este método 780 se incluyen procedimientos para la medición de la composición del mortero que vamos a ocupar en la obra y de las propiedades de ese mortero específicamente. Y además, la 780 no está hecha, dice, para hacer reclamos o establecer correlaciones específicas entre las propiedades medidas en el desempeño del mortero en la mampostería. Hay ciertas circunstancias que llevan a las limitaciones de cada uno de estos métodos, ¿verdad? Limitaciones en el sentido de que cada una de ellas tiene sus propias condiciones. Entonces, por eso es que debemos de saber cómo vamos a manejar nuestro mortero durante la producción. Más adelante vamos a ver lo importante que es tener bien claro el contexto en que nos vamos a mover cuando estemos durante la obra ejecutándola y controlándola para poder saber bien nuestra inversión que vamos a hacer en esto. Porque muchas veces a nosotros nos dicen, mire,
usted tiene que colocar un mortero 1 a 3. Así de sencillo. Y nosotros vamos y contratamos laboratorio, etcétera. Hacemos un sinfín de gastos en cuanto a las mismas normativas nos dicen, mire, si usted le dicen por proporciones, usted solo tiene que hacer inspecciones, garantizar que sus agregados estén adecuadamente limpios y que sean los que usted ha aprobado, ha sometido a aprobación, ¿verdad? Y justo eso es lo que debe de hacer nada más. Ahora, bien, no está de más que si alguien quiere asegurarse que tiene cierta resistencia, está bien, pero no como especificación, porque su especificación es bien clara, dice portero 1 a 3, 1 a 4, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que enfocar bien la mira de nosotros para no hacer inversiones en las cuales van a ser como gastar dinero o recursos que puede servir para otras áreas. El resumen del método. Me voy a permitir hacer una pequeña lectura. La evaluación de preconstrucción del mortero involucra la preparación de una o más mezclas de prueba, las cuales mezcladas en laboratorio usando un mezclador mecánico. O sea, hay que saber cómo se va a hacer la mezcla de preconstrucción. Hay que mezclarla enérgicamente y ya van a ver por qué. Porque hay ciertos cementos que necesitan de cierta energía de mezclado para que el cemento saque todas sus propiedades. Estas bachadas de prueba son muestreadas y usadas en el establecimiento de las propiedades en estado plástico endurecido. Debido a que todas las mezclas de prueba son establecidas por peso, pueden calcularse características adicionales de los morteros y pueden usarse en un análisis de desempeño del mortero. Eso es lo que les decíamos anteriormente, ¿verdad? Si nos dan una proporción, pero nosotros queremos hacer eso, pues bien, podemos darle seguimiento al desempeño de este mortero en cuanto a su parámetro de resistencia. El numeral 4.2 dice, durante la construcción, la evaluación del mortero es posible a través del muestreo en varias etapas de la construcción y desarrollando ensayos tanto de las propiedades en estado plástico como endurecido. Los resultados de los ensayos permiten una mayor verificación de la prueba de preconstrucción y reflejan variaciones de lote a lote introducidas durante la producción del mortero y uso en la construcción. La acción correctiva más inmediata para el procedimiento de mezclado es, por tanto, alcanzable. Y da en esta parte de la 780, están todos los métodos de ensayo aplicables para darle el seguimiento adecuado al mortero. Hay 6 anexos, como ustedes pueden ver, de consistencia, de retención de consistencia del mortero, la consistencia inicial y retención de consistencia, del tiempo de uso del mortero. Este es donde mencionábamos, es donde nosotros aplicamos el refrescado del mortero. Este anexo nos da una línea para saber cómo manejar bien el refrescado del mortero. El anexo 4, que es la relación de agregados morteros, es una relación entre el cementante y la arena. El contenido de aire también y la resistencia a la compresión de cilindros y cubos de mortero. En este anexo, fíjense bien, el de resistencia, sale a colación lo que hablábamos en la sesión anterior, que para controlar morteros hay cilindros en la normativa de esta 780, hay cilindros de 4x8, no necesariamente de 6x12. Esto yo lo comentaba con un amigo mío que creo que está integrado a la reunión y me decía, sí, definitivamente hay una significativa diferencia en la resistencia cuando medimos con cubos o con cilindros de 6x12, o sea, los cilindros estándar. Hemos llegado a la conclusión con el amigo de que realmente hay una
una variación, ¿verdad? Pero entre más se acerca la dimensión o la geometría del espécimen a la relación que hablamos la vez pasada de 1:3 con el diámetro del agregado, se va acercando más la resistencia del espécimen a la resistencia más real, digámoslo así, del producto o del mortero en este caso. Por lo tanto, la validez de lo que decíamos la vez pasada, de que sería mejor utilizar moldes de 4x8 que de 6x12, sigue siendo permanente, o sea, sigue vigente, ¿verdad? O sea, los moldes de 4x8 dan una cercanía más con los cubos de 5x5, 5 centímetros por 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, es necesario que tomar en cuenta esto, porque la misma normativa nos está llevando a eso. Ahora venimos al puente de las dos normativas. En el alcance, la 1586 dice que provee una guía respecto al uso adecuado de la 270 y la 780 para evaluar morteros de mampostería producidos en laboratorio y en el sitio de la construcción. Eso es fundamental, el alcance de las 1586. Y a mí esta norma me gusta mucho porque esclarece muchos puntos que nosotros por inercia a veces no manejamos bien en el campo nuestro alcance de lo que es la colocación del mortero o de las obras de mampostería. Me gusta mucho porque hay puntos que clarifican bien y que pueden servir de herramienta, incluso a veces hasta para defender una estimación, porque a veces se nos está exigiendo, o se exige, mejor dicho, ciertas características de un mortero cuando la misma especificación técnica del proyecto está indicando otra cosa. El significado y uso de esta norma es la guía, ¿verdad? Y una clarificación para diseñadores, especificadores, inspectores, agencias de ensayo. Esto es lo que decíamos. Es una clarificación para los que especifican. Ahí está bien puesto, miren, y en la misma norma lo está diciendo. Dice, los usuarios de los documentos de esta especificación de 70 y del método de ensayo 780 a menudo confunden, algunas veces inadvertidamente hacen mal uso de las partes de los dos documentos. Es lo que la normativa está diciendo. Cuando se especifican o se evalúan morteros de mampostería, esta guía busca dirigirse a los ítems específicos de la especificación 270 y el método de ensayo 780. Son dos cosas. Una cosa es especificación y otra es método de ensayo. Cuando nosotros estamos colocando obra, es un método de ensayo nuestro sistema de control, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que aquí vamos a encontrar nosotros una herramienta fundamental para poder, digamos, cimentar bien nuestra producción o dar nuestro producto tal cual se nos ha especificado. Si nos dice resistencia, ¿verdad? U otras propiedades, plasticidad, retención de consistencia, contenido de aire, etcétera, ¿verdad? Pero si nos dicen solo proporciones, pues solo proporciones. Especificando mortero para mampostería. Se usa la 270 para especificar el mortero, ya sea por proporción, perdón, o por propiedades. Una de las dos, no por ambas. Una de las dos, ¿verdad? Y cuando no, fíjense bien, cuando dice la misma normativa, si ninguna de las especificaciones es indicada, rige por proporción. O sea, si a nosotros no nos dicen nada, pues entonces por proporción. 1:2, 1:3, 1:4, ¿verdad? Entonces, a menos que sea presentada la información relativa a la especificación por propiedades. La misma normativa nos está marcando la guía para dónde ir, en qué fundamentarnos. Cuando se habla por proporción, esta dirige muy bien al albañil para producir el mortero en el campo, usando las proporciones volumétricas
que se le han dado de los materiales de cemento y arena. Y si lleva aditivos, ¿verdad? Con su mezclador respectivo. Dice, el procedimiento de especificar el mortero no requiere de muestreo o ensayo de mortero, ni se requiere de ninguna medición de propiedades del mortero en el laboratorio o el campo. Fíjense bien, el procedimiento de especificar mortero, ¿verdad? No requiere de muestreo, estamos hablando por proporción, ¿verdad? No requiere de muestreo o ensayo de mortero. Fíjense bien, cuando se habla de proporciones, ni se requiere de ninguna medición de propiedades del mortero en el laboratorio o en el campo. Solo inspección para garantizar el adecuado proporcionamiento en obra y uso de los materiales aprobados. La misma normativa nos está diciendo eso. Si nosotros especificamos por proporción, lo único que tenemos que hacer es inspección para garantizar el adecuado proporcionamiento y el uso de los materiales aprobados. ¿Cómo garantizamos el adecuado proporcionamiento? Yo me he encontrado con casos en donde se dan los proporcionamientos y en campo vienen y dicen, como dicen 1:3, ¿verdad? Voy a poner tantas cubetadas de cemento por 3 de arena, por ejemplo. En cuanto la práctica más apropiada es verificar primero cuántas cubetas agarra la bolsa de cemento y en función de eso sacar la proporción de 1:3. Porque sucede, o ha sucedido, yo me he dado cuenta, que cuando sobra una parte de cemento, los operadores en el campo hacen cualquier cosa. Y entonces sucede que las variaciones en las propiedades del mortero, ya sea en consistencia, en manejabilidad, son diferentes. Ya no se diga cuando hay especificaciones por resistencia. Entonces vienen las grandes variaciones y sucede de que un tramo de la mampostería salió con cierta resistencia y otro tramo falló. Entonces, la mejor práctica es medir cuántas cubetas agarra la bolsa de cemento y en función de eso hacer la relación de acuerdo al diseño o al proporcionamiento que se nos ha dado del mortero. Cuando se especifica por propiedades, para eso está la tabla 1 de la C270. Ahí se nos habla de consistencia, contenido de aire y resistencia, ¿verdad? Entonces, ahí están las 3 características que debemos de cumplir en la tabla 1 de la norma ASTM C270. Cuando se habla de especificación por propiedades, se requiere que el mortero tenga una consistencia o flujo de 110 más o menos el 5%. Esto se hace con una mesa rotativa, la norma del ensayo, y ya no me recuerdo cuál es, no me recuerdo, se me escapó en este momento. Es una mesa que se mueve con una manivela y esta golpea varias veces y el diámetro inicial de la muestra de mortero se extiende y se mide el diámetro final y se saca en porcentaje. Entonces el flujo de este mortero debe estar en este rango de 110 más o menos 5%. Estos son milímetros, ¿verdad? Los 110, ¿verdad? Pero el porcentaje se mide en milímetros, ¿verdad? Pero se saca en porcentaje con respecto al diámetro inicial, ¿verdad? Que tenía. Y dice, esta es una consistencia de mortero establecida arbitrariamente que es usada para aproximarse, fíjese bien, al contenido de agua del mortero requerido para colocarlo en una obra de mampostería con unidades de mampostería absorbentes, ¿verdad? Tomando en cuenta ese aspecto. Luego, la cantidad de agua requerida para el mortero producido en el sitio de la construcción es normalmente más grande que la cantidad usada para los ensayos de la especificación
de laboratorio, la C270. Cuando se habla también de la especificación de propiedades, no se debe usar para evaluar los morteros producidos en el sitio. Esto ya lo hemos remarcado, ¿verdad? La cantidad de agua necesaria para la construcción, la resistencia a la compresión del mortero producido en el campo, será más baja que lo que se produce en laboratorio, de acuerdo a la CO70. Cuando se especifica por propiedades la cantidad de los materiales cementantes y la arena, los agregados, como se determinan a través de los ensayos de laboratorio, son convertidos a proporciones volumétricas. Ya vamos a ver el método de dosificación que les traigo. Es un método que está basado, retoma este aspecto, ¿verdad? Hola. Hola. Ahora tiene sonido, dice. Sí, se escucha. Escucha, ok. Materiales, dice, deben de estar de acuerdo a un listado que está allí en la norma ASTM C270. Hay un listado en la sección 2 que dice que deben de hacer todas esas pruebas a los agregados, a la arena, ¿verdad? Asimismo, la norma ASTM C144 nos da la normativa para lo que es la arena, la granulometría y todas las propiedades que debe de cumplir una arena que se va a utilizar en mampostería. Esa está puesta aquí abajo, donde dice arenas para mampostería que no cumplan. Esto es bien importante, miren. Aquí dice la nota 1 de la normativa C1586. Fíjense bien lo que dice aquí. Si cualquier material usado no cumple con los requerimientos del material indicado en la C270, la especificación por proporción no puede usarse. Fíjense bien. Dice, la especificación C270 permite el uso de arenas para mampostería que no cumple con la granulometría requerida en la C144. Pero ¿cuál es el pero que pone ahí? Con tal que la especificación por propiedades de la C270 sea usada en lugar de la especificación por proporciones. O sea, si hay un incumplimiento en la granulometría, nosotros podemos usar esa arena, pero tenemos que irnos al cumplimiento de las especificaciones de la tabla número 1 de la norma C270. Esto es justamente el caso que nos acaba de pasar a nosotros en el control de la mampostería que se colocó en un proyecto en la Geo Berlín. Teníamos una arena y yo les puedo mostrar el tipo de granulometría que tengo. Y más al final de esta presentación ustedes van a ver una fotografía de los cubos. Nosotros estamos acostumbrados a ver cubos de color gris claro, gris oscuro a veces, por las arenas que utilizamos. Pero este mortero, los cubos y la mezcla hecha en campo, tenía un aspecto de color rojizo, café oscuro, digámoslo así. Y ya van a ver la estadística de resistencia, cómo se comportó. Claro, tiene que ver mucho el tipo de cemento que utilizamos, ¿verdad? Pero para solventar el tema de incumplimiento de propiedades granulométricas, tuvimos que ir a la normativa C270, tabla 1, y tuvimos que ir a un cemento que nos garantizara el cumplimiento de la resistencia que estaban especificando. Seguimos hablando de aseguramiento de calidad. Cuando se habla por propiedad, dice que, como hemos hablado, se verifican los cumplimientos de la tabla 1. Y se verifica que el reporte de ensayo de laboratorio incluye la proporción volumétrica, ¿verdad? No solamente que se dé por resistencia, sino que debe presentarse, además de cumplimiento de la resistencia,
una proporción volumétrica correspondiente que nos va a garantizar el cumplimiento de la especificación de la tabla 1. Por proporción, usar la especificación, el ensayo o ambos para asegurar el proporcionamiento apropiado de los materiales del mortero en el sitio de la construcción. Eso es lo único que hay que hacer. Si ustedes observan, cuando se habla de por propiedades hay que hacer dos cosas. Verificar el cumplimiento de las propiedades y verificar que en el reporte se incluya la proporción volumétrica. Cuando es por propiedades, pero por proporción, solamente es usar la inspección, la verificación de campo, de que los materiales están adecuadamente limpios, que están protegidos, ¿verdad? Y que se están utilizando en las proporciones que está indicando la especificación por proporción que se ha indicado. La inspección, dice, es otro aspecto del aseguramiento de calidad. Verificar a través de la observación que el método de medición de las cantidades de materiales para el mortero usado en la construcción mantiene la precisión requerida. Esto es lo que le decíamos la vez pasada, anteriormente. Sucede que en el campo, las personas que están haciendo el trabajo no tienen, digamos, un adecuado uso o no tienen el concepto de lo que es poner una bolsa a poner 3/4 de bolsa. Y en ese ámbito se cometen errores. Entonces, por eso decíamos anteriormente, lo más propio es ver cuántas cubetas toma una bolsa de cemento y en función de eso hacer la proporción de 1:3, 1:4, 1:5, lo que sea. Pero es mejor hacerlo de esa manera. Y otra parte de la inspección es verificar que los materiales individuales que están siendo usados son los aprobados. Los ensayos para evaluar los morteros elaborados en la obra, de acuerdo a STM 780. El anexo 1 nos mide la consistencia. El anexo 2 y 3, la vida útil. O sea, cuánto tiempo podemos tener una mezcla de mortero y estarle dando refrescado. Esto nos mide un tiempo a nosotros, el anexo 2 y 3. La relación de mortero y agregado, el anexo 4, y el contenido de aire, el anexo 5. Estos son los ensayos para evaluar los morteros en la obra. 4. Y los anexos ahí lo dan. El procedimiento específico. Las proporciones volumétricas de los morteros producidos en la obra pueden compararse a la especificación por proporción C270 o a las proporciones volumétricas derivadas de la especificación por propiedades, según corresponda. Pues el método que les traemos aquí, o mejor dicho, el procedimiento de cálculo para el diseño del mortero está basado en estos conceptos. Claro, a esto cada uno de ustedes puede hacerle, me voy a tomar la libertad de poderles proporcionar la hoja electrónica para que ustedes, si lo tienen a bien, pues puedan hacer contribuciones o mejoras a la misma. Al final se lo vamos a dar al ISIC para que se los pueda compartir a ustedes toda esta información. En cuanto a la medición de la resistencia a la compresión, perdón, el 780 en el anexo 6 dice, no es el método de ensayo apropiado para determinar el cumplimiento con la 270. Esto ya lo hemos remarcado, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque acá abajo se marcan dos diferencias. Se marca una diferencia, por ejemplo. En la CO70 el tiempo de curado de los especímenes en laboratorio es de 48 a 52 horas. En tanto, en la 780 el tiempo de curado es de 24 a 48. Y así, otras diferencias que cuando uno lee los procedimientos, se va viendo que son bien diferentes. Por eso habla de que el método de ensayo 780 en el anexo 6, que es el de la resistencia, no es el apropiado para medir la resistencia con base a la especificación
CO70. La resistencia del mortero de mampostería hecho en la obra generalmente no son iguales a la de la especificación. Existen diferencias en los contenidos de agua de los morteros producidos en el campo con respecto a los de laboratorio. Pueden variar de día en día, dependiendo del agua de mezclado que se utilice. Las condiciones de curado es otra de las variables, ¿verdad? Las condiciones ambientales, viento, humedad relativa, temperatura ambiente, son esos aspectos que hacen la diferencia, por los cuales el mortero hecho en obra tiene resistencias diferentes a los morteros hechos en laboratorio por la 270. Para la resistencia a la comprensión de los morteros muestreados en la obra, para que tenga relevancia la aceptación o rechazo del mortero, deben realizarse ensayos de preconstrucción. Es lo que hablábamos al inicio. Hay que hacer el adecuado diseño, ¿verdad? Y medir en función de eso. En tal caso, los datos de resistencia de campo solo pueden compararse a las resistencias del mortero de preconstrucción. O sea, lo que nosotros producimos versus comparado contra lo que nosotros hicimos de preconstrucción, no con la 270. Ahí lo dice la diapositiva. Consideraciones sobre las propiedades durante la evaluación. La consistencia del mortero para un sitio de construcción debe ajustarse para proveer trabajabilidad óptima que es compatible con las unidades de mampostería usadas en la obra, en lugar de usar un valor de consistencia predeterminado. ¿Por qué razón? Porque las unidades que nosotros vamos a utilizar nos van a dictar la consistencia que nosotros vamos a tener. No es lo mismo colocar un mortero muy poco fluido a un mortero que tenga más fluidez. El mortero que tiene más fluidez va a dar más oportunidad a trabajar con unidades de mampostería absorbentes. Debido a la diferencia de las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la unidad de mampostería y la humedad de la arena, las propiedades del mortero medidas a partir de especímenes evaluados en la obra pueden ser bastante diferentes que las medidas durante las pruebas de evaluación de preconstrucción. Hay que tomar muy en cuenta eso. Dice que las propiedades de los morteros medidos por la 780 no requieren ni se espera que cumplan con los de la tabla 1 de la 270. Vuelve a recalcar lo mismo. El procedimiento que les vamos a presentar es una adecuación basada en la relación de componentes medida en condición húmeda y suelta. Aquí vamos a ver lo que he tomado en cuenta yo para poder hacer esas conversiones. Y al menos a nosotros nos ha funcionado bien porque los resultados mostrados en las estadísticas que nosotros llevamos en los proyectos a los cuales servimos han sido satisfactorios. Les voy a mostrar el que les mencionaba al principio. Y además de eso, considerar lo indicado en el numeral 433 de la 780, convirtiendo a proporciones volumétricas las cantidades de materiales determinadas mediante ensayos de laboratorio. Esta es la hoja que nosotros tenemos. En esta hoja nosotros, por especificación, tenemos 140 kilogramos. Sabemos que el mortero no se especifica por revenimiento. Eso sí lo sabemos, sino que por fluidez. Pero hablamos nosotros en esta hoja electrónica de revenimiento porque hay una apreciación que nosotros tenemos cuando hacemos la prueba de revenimiento. Todos los que hemos estado en campo y en laboratorio observamos que si una prueba de revenimiento se reblandece completamente, entonces decimos tiene demasiada agua. O viceversa, si no se reblandece es porque le falta agua. Entonces,
a mi forma de ver, por eso dejé este parámetro en esta hoja, es que el rendimiento nos hace como un control visual de la relación agua-cemento que nosotros debemos de estar manejando. Es importante que nosotros enfoquemos en este punto nuestra atención, porque dependiendo de esa relación o de la fluidez que tenga el mortero, que empíricamente lo podemos hacer si no tenemos el aparato de fluidez en nuestro laboratorio de campo, lo podemos hacer con un equipo más versátil como es el revenimiento y establecer un rango de revenimiento. Para mí un rango de 6, 7 pulgadas, para mí es un revenimiento adecuado para un mortero que tenga por especificación los 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Además de eso, ponemos un porcentaje de retención mínimo de agua, que es el 75%, y la consistencia, que es de 140 a 200 milímetros, medido con el penetrómetro de DICAT, ¿verdad? Modificado, ¿verdad? Justamente para morteros. Entonces, nuestra hoja electrónica funciona con las propiedades de mortero, con una propiedad de la arena. Primero, con la absorción, a través de la absorción y a través del contenido de agua natural, nosotros podemos calcular nuestra relación agua-cemento. Segundo, con el peso volumétrico suelto. A través del peso volumétrico suelto, nosotros introducimos en esta casilla de acá, introducimos el peso volumétrico y la hoja nos calcula las proporciones de materiales o las cantidades de materiales en función de la proporción que nosotros queremos probar. Y hay un parámetro que nosotros hemos puesto en esta hoja electrónica como parámetro de verificación que nos asegure a nosotros que el mortero que nosotros estamos proporcionando nos va a dar la resistencia que nosotros nos han especificado. En la casilla donde ustedes observan que dice cemento arena, en esa casilla ustedes van a ingresar qué proporción ustedes pretenden utilizar. 1.3, 1.2, 1.4, 1.5, lo que sea. Y la hoja electrónica les va a calcular dos cosas. Les va a calcular el factor de bachada, este factor que está aquí, ¿verdad? Este factor de bachada está especificado en la STM C270. Y además de eso, les va a calcular las cantidades de perihuelas por pie cúbico, perdón, cantidades de perihuelas por metro cúbico. Por ejemplo, con este peso volumétrico de la arena y con la humedad natural que tenía esto y la absorción de la arena, cuando yo le introduzco una proporción de 1 a 3, me da, o me dio, mejor dicho, 8.5 bolsas por metro cúbico de mortero contra 25 pie cúbico o bolsas de cemento para producir 1 metro cúbico de mortero. Y aquí está, en la casilla que está a la par, se logra observar que hay una relación de 1 a 3, de 0.25 de cemento contra 0.75 de arena. Y algo importante en esta parte, voy a mover para acá, voy a mover aquí. Hay un factor, una relación de componentes que está en color amarillo, aquí que dice 2.88. Si ustedes observan, cuando se especifica en la tabla 1,
de la ACTM 270 o en la tabla 2, en la tabla 1 hay un rango y en la tabla 2 hay otro rango. Por ejemplo, en este caso que les presento es la tabla 2. El rango de relación de componentes en condición húmeda y suelta es de 2.25 a 3.5. Cuando le introducimos nosotros la proporción a la hoja electrónica de 1 a 3, 1 a 4, o sea, él nos da un valor de factor de relación de componentes. Si el factor este se va hacia el límite inferior, eso quiere decir que la mezcla tiene mucho cemento. Si se va hacia el otro extremo, quiere decir que tiene mucha arena. Entonces, es una forma de balancear nuestro mortero. Esto quiere decir de que nosotros podemos buscar una proporción que sea la óptima para poder optimizar nuestros materiales en la obra. Entonces, al final, yo esta hoja se la voy a dar así para que ustedes la puedan utilizar y la puedan mejorar si es que ustedes lo tienen a bien. Esta es la estadística de que les hablábamos. Aquí, observen ustedes, este control que nosotros tenemos aquí es a 7 días. La línea roja indica la especificación que teníamos en el proyecto nosotros, a 7 días, ¿verdad? O sea, no especificación, sino que valor esperado a 7 días, que es el 70% de la especificación a 28 días. En este caso, estábamos hablando que si la resistencia de diseño era 140, el 70% equivale a 98 kilogramos por centímetro cuadrado. Y se observa de que las resistencias se movieron arriba de ese valor, arriba de esa frontera. Claro está, tuvimos que entrar en este tema por la arena que estábamos utilizando, porque primero no cumplía con la especificación granulométrica de la C144 y segundo, que sus características eran bastante fuera de lo normal. No eran arenas de río, sino que arenas de cantera. Esta es la estadística a 28 días. Aquí sí, miren, la línea roja nos indica los 140. Observen el comportamiento. El cemento que utilizamos, lógico, era un cemento STMC 1157 EU. Y aquí en este caso, en esta parte, mejor dicho, quiero compartir algo que lo consultaba con mi amigo y que también está aquí en sesión con nosotros, con el cual yo he compartido mucha experiencia. El ingeniero me decía, miren, el cemento de albañilería tiene una ventaja. Este cemento tiene naturalmente un inclusor de aire. O sea, que es un dispersante que actúa con el mezclado enérgico. Quiere decir que cuando utilicemos el cemento C91, el de albañilería, de Cucatlán, tenemos que utilizar mezcladores y darle por lo menos un tiempo de mezclado de 10 a 15 minutos a cada bachada. Porque el cemento, si no hacemos este mezclado, lo estaríamos desperdiciando. No soltaría sus propiedades, incluso de aire, que nos va a permitir manejarlo más tiempo, sin necesidad de refrescarlo. Entonces es importante lo que me decía mi amigo. Este cemento tiene bondades que no se están explotando. A veces solamente se hace la bachada y se hace la mezcla así manualmente y no se usa adecuadamente. Lo mejor es utilizar mezcladoras mecánicas y darle un tiempo de mezclado entre 10 a 15 minutos. Eso nos va a garantizar
un mejor desempeño del mortero debido a las características del cemento Cuscatlán, que es C91. También compartía con el amigo otra experiencia muy buena que él ha tenido y que ha hecho muchos ensayos de mortero. Y me decía, y por cierto, me gustó mucho lo que me compartió, porque en la exposición anterior me hicieron una consulta sobre la arena de Aramuaca. Y me dice, mire, me dice, si yo llevo a un albañil de aquí de San Salvador a hacer morteros a San Miguel, él va a ir a hacer allá proporciones 1:3 como las hace aquí. Pero la arena de Aramuaca tiene una ventaja, me dice. Como Aramuaca es un volcán, me dijo. Entonces tiene un montón de puzzolana, aunque la arena sea oscura, pero tiene puzzolana. Entonces quiere decir que la proporción 1:3 no es de por sí la más conveniente. Si usted quiere alcanzar una resistencia, lo va a alcanzar con una proporción de 1:4, ¿verdad? La ventaja que tiene la arena de Aramuaca. Y fue una de las consultas que me hicieron y que yo, bajo la limitada experiencia que he tenido con esta arena, di una respuesta. Pero el amigo me compartió esta experiencia y yo dije, lo voy a explicar o lo voy a compartir en la sesión para que quede más clara la consulta que me hizo el amigo la vez pasada. Entonces, quiere decir de que a la conclusión que podemos llegar es que cada situación nos debe llevar a nosotros a verificar en la etapa de preconstrucción la eficiencia de los materiales que vamos a utilizar para poder garantizar y optimizar nuestros recursos durante la producción. Es importante porque si nosotros tenemos una proporción a 1:3, puede ser que con estas arenas logremos la resistencia de 1:4. Y ahí es donde yo llamaría al buen juicio ingenieril, porque a veces se nos especifica a nosotros algo y es letra escrita en piedra, ¿verdad? Y si podemos dar un producto de igual calidad y con menor recurso, pues entonces lo dejo al juicio de todos para poder optimizar el proyecto, ¿verdad? Porque de nada sirve, digamos, si con una proporción 1:3 nosotros si nos han especificado resistencia, por supuesto, si nosotros nos han especificado una relación 1:3 para 140 y lo podemos conseguir con 1:4 y la proporción 1:4 nos da resistencia de 200, 215, como ustedes pueden ver acá en esta estadística, pues ¿por qué no hacerlo, verdad? Claro está, esto queda a juicio de las supervisiones, ¿verdad? Y del propietario. Y aquí es donde también viene a colación que a veces en las especificaciones se comete el error de solo copiar y pegar. Y eso para mí es, hay que ponerle ahí unas comillas a eso. Hay que remarcarlo, ¿verdad? Porque en función de las especificaciones están los presupuestos, ¿verdad? Entonces, es necesario ver esa situación. Estos son los morteros que les decía. Observen ustedes en la parte izquierda, tenemos los morteros que se produjeron en la obra con arena de una cantera que está sobre la calle, la CA1. Y la que está a la derecha, lo voy a decir con nombre y apellido, este es un mortero elaborado con cemento 1157 GU y con una arena que se sacó de la cantera CDI Nostas, que está llegando allá a Usulután. Y este que está aquí, a la derecha, es un mortero que se está utilizando en el hospital de emergencias del CIFCO actualmente.
con una arena de río. Ustedes pueden ver la diferencia solamente en apariencia. Observen el color de la matriz de los cubos, café oscuro. En cambio el otro es un gris claro, ¿verdad? Son dos cosas diferentes y sin embargo esta mezcla a nosotros nos funcionó adecuadamente. Y si les enseñara la granulometría estaba totalmente fuera de banda, ¿verdad? Pero se logró el cumplimiento de la especificación y el desempeño de la estructura, porque la piedra que se utilizó era una piedra muy densa, ¿verdad? Y la obra quedó aceptada por supervisión, ¿verdad? Y se midieron consistencias y todo y funcionó bien. Entonces la elección del mortero depende del uso, ¿verdad? ¿De qué aspectos? O sea, la misma norma C270 nos dice, el mortero de mampostería es un material muy versátil y capaz de satisfacer una variedad de diversos requerimientos. La relativa pequeña porción del mortero en la mampostería influencia significativamente el desempeño global de la obra. Y dice que no hay una mezcla de mortero que satisfaga todas las situaciones en general, ¿verdad? Solamente una comprensión de los materiales y de sus propiedades por individual y colectivamente permite la selección de un mortero que se desempeñe satisfactoriamente para cada uso específico. Esto no es algo que yo lo he sacado como conclusión, es un indicativo en el apéndice 11 de la STM C270, donde habla de la selección y uso de mortero para unidades de mampostería. Una frase literal lo que dice ahí. Entonces, esto nos lleva a que nosotros debemos de hacer todas las pruebas pertinentes previo a la construcción y hacer nuestro diseño previo a la construcción y controlar nuestra obra comparándola contra nuestros resultados de preconstrucción. La elección del mortero depende del uso, tipo de la obra, especificaciones del proyecto y condiciones ambientales. Tres aspectos. Y aquí viene una tablita que yo la he investigado y que la he consultado con algunos amigos y hemos llegado a esta recomendación. Por ejemplo, en exterior o sobre terreno, paredes de cargas, paredes sin carga o parapetos. Los recomendados son los morteros tipo N o N. Y alternativos están los demás a la par. En el exterior, muros de cimentación, de contención, los recomendados, como pueden ver ustedes, son los tipo S. Cada uno tiene sus propias especificaciones en la tabla 1 o la tabla 2 de la STM C270. Y en interior, las paredes de carga o divisiones sin carga. Ahí está. Entonces, esta es una tablita que la hemos conseguido a manera de una recomendación final para los diferentes tipos de uso. Les agradezco mucho. Espero que tengamos mucho que compartir, ¿verdad? Espero que hayamos generado una inquietud en esto, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones en las cuales se nos ha rechazado una obra por no cumplir una especificación que no esté escrita, ¿verdad? Entonces, espero haber contribuido en algo para que sea de beneficio para todos. Muchas gracias y a nombre de TPLab SADCB, a nombre del ISIC, le agradezco yo por darme la oportunidad al ISIC de por lo menos estar con ustedes compartiendo la pequeña experiencia que tenemos en este aspecto. Gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Para nosotros es un honor realmente contar con la participación de expertos en temas, ¿verdad? Más que todo por estas fechas en las que estamos pasando, donde el conocimiento es algo que tenemos que compartir con todos nuestros colegas y amigos. Agradecimientos especiales a TPLab y por supuesto a usted, a todos los que hicieron su tiempo esta mañana para poder acompañarnos al seminario y vamos a dar inicio con las preguntas. Bueno, tenemos por acá la primera, ingeniero, ¿a qué se refiere
el término retemperización y se aplica a todos los tipos de morteros? La retemperización es lo que hablábamos, bueno, al menos yo lo entiendo así, es como el refrescado del mortero. Es el tema de proveerle la fluidez que ha perdido o la consistencia que ha perdido el mortero eh, por las condiciones ambientales, ¿verdad? Entonces, esto está ligado con una de las pruebas que indica la STMC 780, que es el tiempo de uso, el tiempo de vida del mortero, porque en la medida que nosotros hagamos más refrescados o retemperizados, cabal, en la medida esa que hagamos más de eso, vamos a perder las propiedades al mortero. Pero, y aplica para todos los morteros. Al menos en el ámbito que nos desenvolvemos, lo he visto aplicado a todos los tipos de morteros. Perfecto. También nos pregunta el usuario Luiser, al hacer una prueba de compresión sin considerar el acero de refuerzo como contribución a la resistencia a la compresión, ¿no sería mejor hacer una prueba agregando un porcentaje de acero al espécimen para obtener un dato más real de la interacción de los materiales y no de manera aislada? Sí, incluso fíjese, cuando, por ejemplo, voy a tomar este caso, cuando se hacen ensayos en núcleos que son cortados por acero, son interceptados por acero. Hay factores o hay prácticas que incluyen factores de corrección de la resistencia por la presencia de acero. Y sucede de que cuando se aplican estos factores, las resistencias dan más altas, ¿verdad? Pero eso es en sí estar midiendo la resistencia del conjunto. Entonces hay que focalizar qué es lo que queremos medir. Si es la resistencia de la matriz propia o de todo el conjunto. Si es de todo el conjunto, yo estoy de acuerdo con lo que dice un amigo, ¿verdad? Que debe tomarse la inclusión de la contribución del acero para medir la resistencia, porque es el conjunto que estamos midiendo. Pero si es la matriz, entonces debemos de quedarnos en puramente lo que es el mortero o es el concreto que estamos midiendo. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos en línea a Gustavo Ruiz y su consulta es, ¿cuál sería la diferencia porcentual entre el cilindro y el cubo con respecto a lo esperado? Sí, hay un documento de STM que indica que hay una diferencia aproximadamente del 7%, 5 a 7%, ¿verdad? Y cuanto más grande se hace el espécimen, ese porcentaje se va incrementando, ¿verdad? Entonces, dando más alta la resistencia, lógicamente, del cubo, ¿verdad? Y entonces la resistencia del cilindro es más baja. Pues por eso digo, hay que reducir el tamaño para acercarnos realmente a la resistencia real del mortero. Pero más o menos anda ahí por el 5 al 7%. Sí, ingeniero, otra pregunta del participante Noel Alejandro. ¿Cómo definir la consistencia de mortero? Es decir, cuando un mortero es fluido, plástico o seco. ¿En base a qué parámetros? Sí, correcto. Hay uno de los anexos de la 780 que nos da la prueba específica para eso, ¿verdad? Que es la consistencia, ¿verdad? A través del penetrómetro modificado de Vicat. O también se puede utilizar el porcentaje de escurrimiento, que es lo que decíamos que era la mesa rotativa. Lógicamente, en la obra, esos equipos muy comúnmente en nuestro medio, al menos, no se tienen. Por eso yo decía, lo mejor es utilizar un equipo más versátil, como es el cono de revenimiento,
y hacerle una medida, y nuestra consistencia tiene que andar más o menos entre 6 a 7 pulgadas. Y esa es una buena consistencia para el mortero, que nos garantiza a nosotros que hay una relación agua-cemento dentro de lo normal, ¿verdad? Si un revenimiento nos indica que el mortero se desplaza completamente, lógicamente la relación agua-cemento se va a disparar hacia arriba y la resistencia va a venir hacia abajo. Por eso yo digo, una práctica, aunque sea no normada, ¿verdad? Podría ser tener un cono de revenimiento y medirle el rendimiento en campo, ya que este es un equipo muy versátil, ¿verdad? Y podemos hacer buen uso de él para darle al mortero la consistencia apropiada. Ingeniero, de parte del participante Oscar Ángel, pregunta, ¿qué cemento se debería usar para mampostería en paredes de carga? En paredes, C1157 o en paredes de carga. sí, sí, sí. ¿Y cuáles en repello? Ok, yo prefiero que paredes de carga sea el 1157 GU o el HE. Si se puede utilizar el HE, mucho mejor, porque es un cemento de alta resistencia temprana, ¿verdad? El HE. Y como les decía la vez pasada, este es un cemento que lamentablemente hay que pedirlo a las ferreterías. Ellos van, como me dijo el amigo a mí hoy, van, lo traen del ronco, ¿verdad? Y ya se lo dan días posteriores a que sea pagado. No es un cemento que lo va a encontrar en las ferreterías pequeñas que no tienen la factibilidad de ir con camiones periódicamente a la planta del ronco de nuestra productora CESA, perdón, Holcim, ¿verdad? Y al igual que el 650. Entonces, yo prefiero para paredes de carga el 1157 GU o el HE. Y para repellos prefiero el C91, que es el de albañilería, por la característica que les mencionaba. Si le damos un buen mezclado de 10 a 15 minutos, este mortero se vuelve bastante manejable y nos proporciona un periodo de vida más prolongado. Bueno, ingeniero, la última pregunta es referente a eso que usted comentaba, que al realizar una mezcla con cemento C91, dándole entre 12 y 15 minutos de mezclado, ¿qué ventajas se obtienen? Sí, era lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ujú. Como me ¿Qué otras compartió a ventajas mí. tendríamos? Hola. ¿Qué otras ventajas tendríamos? ¿Qué otras ventajas? Menos refrescado, en primer lugar, ¿verdad? Economía, porque una bolsa de cemento de C91 no vale lo mismo que una de 1157, sea GU, sea HE, ¿verdad? Y por supuesto, pues la ventaja de que el hecho de que este cemento C91 tenga un impulsor de aire incluido naturalmente, nos va a beneficiar si lo utilizamos para repello, va a disminuir la posibilidad de aparecimiento de fisuras. Tiene ventajas significativas el cemento C91 para este tipo de uso, ¿verdad? Bueno, ingeniero, y la última participación sería de Hermes Romero, que ¿cómo sería o cómo aconseja usted para quitar la mala práctica que tiene al realizar una mezcla con la pala o sobre un suelo contaminado? ¿Cómo cree usted que se debe de trabajar esta Ah, mala práctica? sí, esta es una pregunta muy fácil de contestarla para mi persona, porque yo soy hijo de un albañil. Mi papá me enseñó a mí que esa práctica no se debe de hacer. Él me enseñó que lo que teníamos que hacer siempre es gastar un poquito de arena y un poco de cemento y hacer me decía él, hacer una plancha, me decía. Hacerle la plancha ya, me decía. Y hacíamos primero quitábamos toda la maleza, porque anduve trabajando en casa, que hacía él en el campo. Quitábamos la maleza, quitábamos el monte que había allí, ¿verdad? Y después de eso tirábamos un poco de grava y sobre la grava
tirábamos un poco de arena, ¿verdad? Y ahí poníamos, hacíamos el volcancito, hacíamos la mezcla y ya hacíamos la plancha que él le ponía el nombre ese y le dábamos un tiempo para que se fraguara y ya nos quedaba nuestra instalación perfecta para que el mortero que íbamos a ocupar en la obra no se contaminara con nada. Esa es una buena práctica. Muchísimas gracias, ingeniero. Las disculpas porque tuvimos un pequeño problema técnico por acá, pero ya estamos de regreso. Nuevamente, informarles a todos que vamos a tener la grabación de este webinar y la presentación, más el material que nos ha dicho el ingeniero Tulio Pineda a través de nuestras redes sociales y se les enviará también a sus correos a todos quienes se inscribieron. Bueno, no me resta más que nuevamente gracias a todos, gracias por el apoyo, porque nuevamente este webinar ha sido un éxito en convocatoria y por supuesto, sin dudar a dudas, por la experiencia del ingeniero Tulio Pineda, agradecemos a TPLab también por su apoyo a este evento y estamos a la orden en todos los que podamos ayudarles para futuras acciones formativas. Estaremos enviando información a sus correos, por supuesto, y siempre pues bendiciones a todos. Feliz provecho. Muchísimas gracias. Ok, por mi parte yo también quiero darle las gracias a Lizy, como decíamos, y a cada uno de los amigos que están conectados en esta sesión, ¿verdad? Espero que lo que yo he compartido pues haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Sé que algunos de los que están acá y muchos, ¿verdad?, tienen experiencias similares y si pues tienen a bien compartirla conmigo, pues estoy a la orden. Yo en este momento voy a trasladarle la hoja electrónica a Lizy para que ustedes puedan hacer uso, si ustedes lo desean así, pues de ella, ¿verdad? Así que la información toda esta de la presentación va a estar en sus manos al corto tiempo posible. Gracias y buenas tardes. Gracias a usted, ingeniero, y por supuesto les compartiremos a todos los asistentes el material que usted nos provea. Feliz tarde para todos.